Buenas tardes, familia, ¿cómo estamos? Bien, acompáñame por favor con tu Biblia al libro de Hechos. Para mí es un tremendo privilegio terminar este mes con el cierre de lo que ha sido nuestro ADN, cómo estamos empezando este 2025, qué es lo que afirmamos, qué es lo que deseamos y anhelamos y cómo queremos navegar, cuál es la visión que Dios tiene para nosotros. Entonces, si tienes ahí ya Hechos capítulo 2, versículo de Corintios 47, ponte de pie. Vamos a dar la lectura de manera alternada, como es sello de casa. Y después de leerlo, pues entonces ya oramos y dejamos que el Señor haga lo que solo Él puede hacer en este día. Si ya lo tienen, díganme ya, familia. Muy bien. Me arranco con el versículo 41 y ustedes me van siguiendo, 42 alternadamente hasta el 47. Dice así la palabra de Dios: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Juntos alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Vamos a orar, familia. Mi Dios, gracias, papá, por la oportunidad de estar en tu casa. Y Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo esté con nosotros el día de hoy y que tome de tu palabra, habla a nuestro corazón, a nuestra mente, para, Señor, reafirmar el tema que tú hoy quieres que podamos recordar: la importancia de tu iglesia, de cómo desde el principio, Señor, aquellos que te conocieron estaban juntos, unánimes. Padre, permítenos el día de hoy escuchar tu voz y, Señor, haz lo que solo tú puedes hacer. Si hoy, Señor, está en tu voluntad salvar, Señor, eso pedimos, para que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos sin tener una experiencia de conocerte y tenerte como nuestro Señor y Salvador. Bendice este tiempo, Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén. Puedes tomar tu lugar, familia, gracias. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado o han visto estos videos que actualmente están de ¿a qué edad te enteraste de? ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste tal? ¿Sí los han visto? Que de repente tú usabas algo pensando que fue creado así. El que a mí más me llamó la atención, que eso lo veo en mi casa, es que los coladores para los espaguetis no es algo sobre lo que tú echas el espagueti, ¿sí lo has visto? Sino que tú lo pones supuestamente sobre la olla y es más sencillo. ¿Sí has visto esto de que pensaste que hacías algo siempre y alguien te demuestra que podía ser mejor? Te voy a mostrar unas imágenes que están aquí. ¿Por qué? Porque si no entendemos bien algo, podemos malutilizarlo o desaprovecharlo. No sé si notas esta imagen, que hay alguien que no entendió para qué servía el CPU. Hoy sé que casi no existe eso, ya las computadoras vienen para solo memorias o algo, pero antes había lo que se llamaban CDs, donde tenías toda almacenada tu información, y había una bandejita donde tenías que colocarlo, y había gente que no sé qué tenía en la cabeza, que pensaba que era para colocar su café. Va a aparecer otra imagen. Parece irreal, pero hubo gente que llamó quejándose porque el CPU que adquirieron no tenía el portatazas del tamaño de su taza. Cuando no entendemos algo y lo utilizamos mal porque pensamos que así tendría que ser, podemos desaprovecharlo. Incluso nos podemos frustrar, nos podemos quejar, porque simple y sencillamente nuestra concepción de algo es muy distinto de para qué realmente fue diseñado. ¿Sí me sigues con eso? Por eso el día de hoy quería poner estas imágenes como introducción, porque el título del mensaje o del estudio que vamos a tener el día de hoy es invitado, espectador o miembro. Aquí podemos saber uno de estos tres. Puede que tú seas alguien que hoy te invitaron, siente bienvenido, esta es tu casa, queremos servirte de parte de Dios. Al final te vamos a decir que hay algo especial para ti. Si tú eres alguien que ha estado asistiendo, pero todavía no te has integrado, tú eres espectador. Y a lo mejor para ti va a ser escuchar, esto es algo que yo estoy viviendo, es algo que yo ya experimento, es porque tú ya eres iglesia.
Porque no es lo mismo asistir a la iglesia que ser parte de la iglesia. No es lo mismo, ¿sí? Entonces queremos cerrar este mes de ADN invitándote a que si este es el lugar donde Dios te está trayendo, te está mostrando que aquí puede ser tu casa, puedas querer integrarte y sepas a qué te estarías integrando. Entonces el mapa de nuestro estudio va de una manera muy sencilla. Vamos a tratar de contestar 3 preguntas. ¿Qué es la iglesia? Porque si yo soy como estos de que creo que la iglesia es algo, espero algo, tengo una idea de algo y luego no lo recibo, puede ser como este que pensó que la bandeja del CD era para su taza de café y me puedo quejar, me puedo frustrar e incluso puedo decir que no sirve. ¿Sí me sigues con eso? Tenemos que entender qué es la iglesia, unificar nuestro concepto de qué es iglesia. En segundo lugar, qué es lo que hacemos como iglesia, o al menos aquí en Horizonte como nuestro distintivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos distingue? Y en tercer lugar, si esta es tu casa o quisiera ser tu casa, ¿qué requieres para ser parte? ¿Qué se necesita? Y te vamos a facilitar o te queremos servir para que tú puedas integrarte. ¿Vamos bien, familia? Empiezo entonces con lo primero. Hay un tremendo engaño que Satanás sigue haciendo el día de hoy. Y es hacernos creer que por simple y sencillamente asistir a la iglesia, tú y yo ya somos parte de la iglesia. El por venir a sentarme, no faltar a una reunión, estar los miércoles, estar en un grupo pequeño, el simple hecho de asistir ya me hace parte de. Eso es un gran engaño. ¿Por qué? Porque no es por estar asistiendo, no es por solo congregarme, es simple y sencillamente asistir a algo. Ser iglesia es algo más que solo asistir. Y es lo que quiero que podamos desarrollar el día de hoy. Vamos a contestar la primera pregunta: ¿qué es la iglesia? Y para entender esto vamos a empezar con la raíz de la palabra etimológicamente. La palabra iglesia viene de una palabra que es eclesia. Esta palabra es una combinación de ek, que significa fuera, y klexos o klexis, que significa llamar afuera o convocar a alguien. Esta palabra no necesariamente surgió en un contexto religioso, no. Era lo que significaba en un estado cuando querían convocar a sus ciudadanos para atender negocios o asuntos del estado. Había un heraldo que pasaba por las calles y empezaba a convocar a la gente, y aquellos que respondían y salían para atender los negocios, esos eran una eclesia, una asamblea. Personas que estaban haciendo algo en su día a día, escuchaban un llamado, dejaban de hacer lo que estaban haciendo y ahora acudían a atender asuntos importantes. ¿Sí me sigues con eso? En la Biblia, más de 100 veces aparece este concepto y no se refiere a un lugar o un edificio. Eclesia se refiere a personas o individuos, no al lugar donde se reúnen, no al edificio que utilizan, se refiere a los individuos o las personas que están. ¿Te diste cuenta que leímos Hechos? Y Hechos dice que más de 3,000 personas, 3,000 almas se añadieron. No dice que construyeron tantos lugares, no, habla de personas. Y este concepto, que más de 100 veces aparece en el Nuevo Testamento, se adaptó para designar lo que hoy nosotros llamamos la iglesia. Pero no es el edificio. ¿Sí me sigues con eso? Es más, el concepto o qué verdad nos transmite esta palabra eclesia es una verdad bien importante, porque la palabra eclesia nos transmite este concepto de ser personas que hemos sido llamadas por Dios de una vida ordinaria en pecado, ahora a vivir en su voluntad para propósitos eternos. La simple palabra iglesia ya nos transmite un mensaje muy importante. Tú y yo vivíamos en un tiempo haciendo lo que todos hacían, viviendo como todos vivían, y un día escuchamos el llamado de Dios, no de un heraldo, del Señor del cielo, que por amor se dio por nosotros para sacarnos de esa vida y ahora vivir para sus propósitos, para su voluntad. Acompáñame a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, va a mencionar cómo se fue dando esto. Mira cómo dice la Biblia: y Él os dio vida a ustedes que estaban, ¿cuál era mi condición? ¿Cómo vivía? Muerto en delitos y pecados, en los cuales anduve en otro tiempo. Seguía la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y en ese tiempo, todos nosotros, versículo 3 dice,
Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esta era la vida que teníamos. Pero, versículo 4, un día Dios nos llama. Ese Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos, dice el versículo 5, en esta condición ahora nos dio vida, nos resucitó con Él y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia para su bondad con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí mantienes esa imagen? Antes teníamos una vida, antes algo nos caracterizaba, un día Dios nos llamó y ahora estamos ¿qué? En Cristo, sentados en lugares celestiales. Y mira que continúa diciendo el versículo 8. No es por obras, por gracia ustedes han sido salvos por la fe. No procede de ustedes, es algo que Dios hizo, no por obras para que nadie se gloríe. Y el 10 dice, porque somos hechura suya, ahora hemos sido creados para buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Ves cómo el concepto de iglesia no es un edificio, no es estar en una instalación? No. Iglesia somos personas a las cuales de una vida de pecado, de condenación eterna, esclavos a nuestras pasiones, un día Dios nos llama por su amor, por su gracia, y ahora nos coloca y nos da vida con Cristo, nos sienta con Él y nos da un propósito de vivir para su voluntad. ¿Ves que iglesia es algo sumamente especial? No es un edificio, aunque usamos instalaciones. Y quiero decirte algo, no es cualquier persona la iglesia, pero sí cualquier persona puede ser iglesia. ¿Nota la diferencia? No cualquiera que asiste es iglesia, pero cualquiera de los que asiste, que reconoce la vida en la que estaba y escucha el llamado de Dios y cree en Él, él puede ser iglesia. Entonces, para distinguir qué es lo que estamos diciendo, vamos a dar una pequeña definición. Va a aparecer en pantalla. Esto es lo que como Horizonte hemos definido, que es la iglesia y lo que debería ser la iglesia. Es el grupo de creyentes en Cristo. Él nos llamó, no nuestras obras, no echarle ganas. En Cristo creemos en Él y estamos siendo edificados sobre su persona y su obra. No es por nuestras obras, es por lo que Él hizo por nosotros. Somos dependientes del Espíritu Santo, que habitamos en una comunión con Él y entre otros creyentes. ¿Con qué propósito? Para crecer en el conocimiento del Señor y practicar la vida de Jesús, respondiendo a su amor, queriéndole darle a conocer para que Él reciba la gloria para siempre. Esto es la iglesia. No es el lugar donde te congregas, no son las instalaciones, no, porque incluso dentro de 100 años puede que esto no esté, pero la iglesia va a continuar, porque son personas que han decidido creer en Cristo. Esa es la clave, no escuchar de Jesús, no incluso saber de Jesús, todo empieza con creer quién es Jesús y sobre eso empezar a edificar. Si esta definición te describe a ti, familia, tú eres alguien que ha puesto su fe en Jesús, tú eres alguien que te estás edificando cada día en conocerle, en apreciar su obra, tú eres alguien que depende del Espíritu Santo, no te mandas tú solo, estás buscando la voluntad de Dios y todo lo que esta definición dice, gloria a Dios, tú eres iglesia. Sería padrísimo que digas, wow, esto es algo que me describe a mí. Pero si no, déjame decirte que puede que tú solo seas un invitado y no sabías que era iglesia. ¿O eres alguien que solo está expectante, pero no te has integrado? La iglesia no es el lugar, es una comunidad a la que yo me integro. Hay una diferencia tremenda. No es algo a lo que yo asisto, es algo a lo que yo soy parte. Te voy a poner una imagen que va a ver un poquito de ilustrar eso. Aquí tenemos dos tipos de personas. Los dos están celebrando lo mismo. ¿Qué crees que están celebrando? Un gol. Y el aficionado ahí desde la grada con su camiseta bien puesta, sobre todo, seamos sinceros, si le metemos un gol a un país que nos cae gordo, es como gol, ¿cierto o no? Y luego salimos del estadio diciendo ganamos. ¿A poco no? ¿Cuántos minutos jugaste? Ahora, el otro vato, el que está al otro costado, él también está festejando el gol. Pero él fue el que lo metió.
¿Crees que es la misma experiencia? Es el mismo gol, es el mismo lugar, pero son dos personas totalmente diferentes. Uno es el que va a ver y el otro es el que hace. Uno es el que solo está 90 minutos y se regresa a su casa. El otro es el que continúa preparándose, entrenando, siguiendo instrucciones de un entrenador, conviviendo con otros equipos. ¿Sí me explico? Para muchos de nosotros, la gran diferencia entre ser un jugador y solo ser un expectante se resume en comodidad. Es más fácil ser aficionado, porque yo voy y después del partido sigo con mi vida. Yo voy y después de que terminó el torneo sigo con mis planes. En cambio, el jugador, eso es lo que hace. A eso se dedica. Su identidad determina su actividad. Y es algo que tú ya has escuchado aquí en la iglesia. Si nosotros somos la iglesia, nuestra identidad determina ¿qué? Nuestra actividad. Por eso no es lo mismo, familia. ¿Qué significa ser iglesia? No es solo asistir, no solo es estar, sino necesito integrarme. Y la palabra clave en esto es comunidad. Comunidad viene de la palabra koinonía. Y esta palabra es sumamente interesante, porque la palabra koinonía viene de una raíz que significa koinos, común, mutuo, a lo que es público. Y esta palabra describe compañerismo, asociación, comunidad, incluso una unión como la de un matrimonio, que se pertenecen mutuamente. Ser iglesia es ser comunidad, integrarte. Si prestaste atención a Hechos capítulo 2, regresa tu vista por favor a algunas frases que aparecen. Versículo 41, menciona que los que recibieron la palabra se añadieron. ¿Cuántos? 3,000. Imagínate esto, 3,000 personas. Versículo 44. Todos los que habían creído se volvieron a sus casas. ¿Esto dice? ¿Estaban qué? Juntos. 46. Día tras día. ¿Qué pasaba con estos 3,000? Continuaban unánimes. Si notas el concepto de comunidad, no es solo asistir, es integrarme, es ser parte. Y esto plantea un problema para muchos de nosotros. Amós capítulo 3, versículo 3, mira lo que menciona. ¿Andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Sabes por qué a lo mejor yo no me estoy integrando a la iglesia? ¿Por qué a lo mejor me estoy acostumbrando con solo ser espectador? Vengo una vez al mes, vengo cuando hay eventos especiales, me anoto a los congresos, pero no soy alguien que convive con otros creyentes, no soy alguien que se ha integrado. Es porque probablemente yo no estoy de acuerdo. Puede que yo tenga mi propia agenda. Yo vengo a la iglesia esperando, tengo mi agenda. Y si la iglesia tiene una agenda diferente, la agenda de Dios, y esa no es mi agenda, por eso no empatamos. Por eso me mantengo un poquito a la distancia, porque no tengo la misma agenda. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y esto, familia, es lo que introduce nuestro segundo punto. Porque tenemos que ver qué hacemos aquí en la iglesia para empezar a empatar las agendas, para empezar a decir, lo que aquí hacen es lo que yo también hago. Lo que aquí se distingue es lo que también yo quiero que me distinga. Entonces podemos andar juntos si estamos como de acuerdo. ¿Sí me sigues con eso? Entonces ya vimos que es la iglesia, no es un edificio. Somos personas que en algún momento salimos de nuestra vida de pecado, de condenación, porque Dios nos llamó y en su gracia Él ahora nos permite vivir para la voluntad para la cual Él nos diseñó, para sus propósitos, para sus planes. En Cristo, de una vida ordinaria, ahora podemos disfrutar una vida extraordinaria. Juan capítulo 10, versículo 10 dice eso. Jesús vino para darnos vida cuando estábamos muertos y nos quiere dar una vida como en abundancia. Eso es ser iglesia. ¿Qué hacemos entonces como iglesia? Bueno, lo que hacemos como iglesia tiene que ver con nuestras prácticas y lo que nos distingue. Para algunos, ahorita que las mencioné, no va a ser recordar, sí es cierto, yo estoy experimentando eso. Sí, yo aprendí a hacer esto acá. Es algo que yo estoy caminando. Para otros, mi oración es que esto pueda ser lo que se te antoje. Que cuando lo escuches y tú digas, yo no he vivido eso, yo todavía no he experimentado eso, que hoy puedas decir, pero me gustaría.
¿Sí me sigues con eso? ¿Cuáles son nuestros distintivos? En primer lugar, parte todo de un distintivo primario. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35 dice que un distintivo de un discípulo de Jesús es que iba a tener amor. Jesús dijo: en esto conocerán que todos son mis discípulos si tuvieran ¿qué? Amor los unos con los otros. Notas cómo ya está, no un amor tú solito, no, un amor los unos con los otros. Este concepto de comunidad. Y muy sutilmente, hermano, en esta presentación, todas las fotos que te quiero colocar son de aquí de la iglesia. Es como este mensaje subliminal. Para que te des cuenta que iglesia es comunidad, son personas, no es un edificio. Desde ese amor, ¿qué nos distingue? Hay al menos 5 cosas que se han articulado como nuestros distintivos. El primero, somos una iglesia, un compañerismo cristiano que desde este amor a Dios y amor a las personas nos distingue que dependemos de Dios. ¿Qué significa que dependemos de Dios? Que lo que hacemos aquí es creerle a Dios. Por eso has escuchado que no exaltamos un movimiento, no exaltamos a una persona. Aquí lo que exaltamos es que Cristo es mejor. Dependemos de Él. Hemos puesto nuestra fe en Jesús, creemos en su palabra, confiamos en Él, no en estrategias, no en metodologías, no en programas. Confiamos en el obrar de Dios que nos ha alcanzado a nosotros y que sabemos que quiere seguir alcanzando a muchos más. Por eso este año empezamos diciendo: queremos buscar a Dios con un corazón completamente entregado a Él, porque somos una iglesia que depende de Dios. Hemos aprendido que todo lo que podemos, lo podemos en Cristo, y sin Cristo no podemos nada. Juan capítulo 15 habla acerca de eso. En esta imagen de la vid, ¿te acuerdas? Somos ese pámpano que separados de Él nada podemos hacer. Asaf, Salmo 73, él menciona cuando pensó que ocupaba de lo creado y recuerda que tiene al Creador, dice: fui medio torpe pensando que ocupaba de lo creado. Cuando te tengo a ti. Y Asaf termina diciendo: para mí estar con Dios es el bien. Es lo que más deseo. Ese es nuestro distintivo. En segundo lugar, expandimos su reino. ¿Qué significa esto? En nuestras conversaciones, en el lugar que vivimos, en lo que planeamos, lo que estamos buscando es expandir el reino de Dios, porque entendemos cuál es la gran comisión que tenemos: y de hacer ¿qué? Discípulos. Entonces ocupamos cualquier oportunidad, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro barrio, a través de proyectos de plantar iglesias. ¿Cómo podemos seguir anunciando a Cristo? Hemos entendido que una iglesia no es exitosa por la cantidad de personas que asisten a ella, sino que es exitosa por cuántos podemos enviar para alcanzar a más personas. Hoy se está ayudando, se está inaugurando lo que es Horizonte Panamá. En abril se va a inaugurar lo que es Horizonte Mérida. El hermano Chuy está viajando para apoyar lo que se está haciendo en Tijuana en los próximos meses. El año pasado se abrió Juriquilla, hace 2 años se abrió Marqués. Estamos expandiendo el reino de Dios. La semana pasada veíamos lo que Dios está haciendo en Santiago Mezquititlán. Somos una iglesia que ha entendido que somos discípulos haciendo más discípulos y multiplicando iglesias. Eso es lo que hacemos. Tercer lugar, ¿quién nos distingue? Somos miembros los unos de los otros. Estamos integrados y conectados unos con otros, no caminamos solos. ¿Sabes cómo empiezo a notar que alguien solo es espectador de la iglesia? Cuando a veces se acercan y me preguntan: pastor, ¿cómo estoy pasando por esto? Y me cuentan algún problema para que ore con ellos. Mi primer pregunta es: hermano, ¿tu grupo ya sabe de esto? Y si me pone cara como de ¿what? Ya sé que este vato no está integrado. Me cuentan algo y a veces como que piden consejo y uno les pregunta: ¿y con quién lo has caminado? Y parece que uno les habló en chino. Ya me está diciendo que él no está integrado. Si tú ahorita te identificas con eso, queremos invitarte a que empieces a caminar con alguien, porque como iglesia somos miembros los unos de los otros. Es que yo estuve enfermo y nadie se enteró de mí. ¿Y en qué grupo estás, familia?
No, es que pasé una etapa bien difícil y la pasé solo. ¿Y a quién le dijiste? Pero si tú eres de los que puede decir, no, yo sí estuve mal, pero hubo hermanos que oraron por mí. No, Dios contestó esto y hubo gente que estuvo orando y se alegraron conmigo. Si tú ya puedes comentar algo así en tu historia, es porque tú ya eres iglesia. Si tú todavía no lo puedes decir, familia, la invitación hoy está para ti. No camines solo, porque hemos aprendido que la riqueza del cuerpo de Cristo está en cada miembro que es parte de ese cuerpo. No todos somos iguales. Y si tú estás esperando que la iglesia sean como tú, hermano, gracias a Dios que no. Seamos bien sinceros. Si tú estás buscando gente igualita a ti, dime si no es cierto que hay días que ni tú mismo te aguantas. ¿Como para qué tener otro como tú? Pero la riqueza del cuerpo es que hay gente que viene con un pasado distinto al tuyo, con un trasfondo distinto al tuyo, con experiencias distintas a las tuyas. Y Romanos dice que la fe de uno va a ser bendición para otro. Y tu fe va a ser de bendición para alguien más. Eso es espectacular. Esa es la diversidad del cuerpo de Cristo. Por eso procuramos, promovemos y protegemos la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice que somos miembros los unos de los otros. No promovemos uniformidad, no exigimos uniformidad, no. ¿Sabes qué? Cuidamos unidad, porque somos distintos, pero tenemos algo más en común: Dios, nuestro Salvador. Si quieres saber qué tenemos en común, por tiempo no lo vamos a leer, pero anota ahí a un costado de tus notas Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Porque ahí vas a ver todo lo que tenemos en común: una misma fe, una misma esperanza, un mismo bautismo, un mismo Señor y Padre. Tenemos tanto en común, por eso somos miembros los unos de los otros. ¿Sí me sigues, familia? ¿Qué hacemos? Dependemos de Dios, expandimos su reino, somos miembros los unos de los otros. Cuarto, damos generosamente. Y no porque nosotros seamos muy buenas personas, no. Tenemos un Dios que nos ha dado tanto, familia, que nos ha modelado tanto su generosidad, que desde lo que Él ha hecho con nosotros solo empezamos a reproducirlo. Tenemos un Dios que nos ha bendecido de tal manera, nos dio la salvación, nos ha contestado oraciones, nos da más de lo que necesitamos. ¿Cómo nosotros no ser parte de eso? Ahora, no me estoy refiriendo a lo económico nada más, porque si algo que has aprendido aquí en la iglesia es que Dios nos ha dado tesoros, recursos, Dios nos ha dado talentos, habilidades, Dios nos ha dado tiempo de vida y Dios nos ha dado un cuerpo, un templo con el cual podemos servirle. Si somos generosos, la pregunta es: ¿cómo estas 4 cosas de las que yo soy mayordomo las estoy dando generosamente para Dios, para su reino, para ser de bendición para otros? ¿Cómo mis recursos pueden servir para la obra de Dios? ¿Cómo mis talentos suman para que su reino sea extendido? ¿Cómo uso mi tiempo de tal manera que puedo ser un canal de bendición para otros? ¿Cómo cuido mi templo de tal manera que Dios me permita vivir para sus planes y para lo que Él me diseñó? ¿Se entiende? Invertimos en lo que a Dios le importa y lo que Dios ama. Y lo hacemos alegremente. Lo hacemos con gozo, no con dolor, no por necesidad, dice 2 Corintios, sino lo hacemos desde lo que Dios pone en nuestro corazón y lo hacemos alegremente. Si algo que hagas para el Señor no lo haces con alegría, bien vale la pena que lo dejes de hacer. Porque el Señor no ocupa de nuestros recursos, pero Él está buscando nuestro corazón, que lo demos alegremente. ¿Se entiende, familia? Y por último, educamos. Y este concepto de educar sale de 2 Timoteo 2:2. Cuando menciona esta comisión que Pablo le da a Timoteo: lo que has aprendido de mí y oíste, esto encarga a hombres fieles que puedan enseñar a otros. Este concepto es la imagen de ese papá que va tomando un niño y lo va instruyendo, lo va formando, lo va corrigiendo, lo va disciplinando hasta que él pueda madurar. Es ese concepto. Y es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo, 2 Corintios 5:17 dice que somos como ese bebé. Somos una nueva criatura que ocupamos que haya un ecosistema
que nos ayude a ser formados, a crecer, a desarrollarnos. Por eso somos una iglesia que estudiamos la palabra, que preparamos sermones dignos del Dios de la palabra, que damos lecciones, consejería, y se genera todo un ecosistema para ver el reino de Dios extendido a través del evangelio, siguiendo salvando personas y transformando vidas. Eso es lo que hacemos, y tratamos de hacerlo con la mejor excelencia que Dios merece, estudiando en profundidad, preparando. Por eso decimos que si tú llegas a Horizonte, tú vas a escuchar solo una cosa: Cristo es mejor. Desde la enseñanza, desde los grupos pequeños, desde la alabanza, porque queremos educar, ayudarte a formar y fortalecer tu fe. ¿Vamos bien, familia? Hasta este punto, mi intención es que tú puedas decir: esto es algo que yo he aprendido acá. Eso es algo que yo ya estoy disfrutando, y que digas: Dios, gracias porque estoy en una casa donde esto es real y yo estoy desarrollando esto. Pero si no, mi intención es que ahorita, si tú solo has venido por un par de semanas, todavía no eres miembro, todavía no te has integrado, que esto sea algo que se te antoje. Y te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Mira la siguiente imagen. Siempre aclaro, soy yucateco, no alemán. Y esto es la cochinita pibil. Déjame decirte algo: una vez que pruebas la cochinita pibil, tu vida cambia. Ya no eres el mismo. Incluso con mi esposa nos pasó una vez que en una taquería, preguntándole así sobre experiencias, uno dijo: un día llegaron a mi local, decía este señor, unos turistas europeos veganos. Y de repente escuché que uno dijo: yo no puedo seguir siendo vegano en Mérida. Su vida cambió, ¿ok? Es bien interesante que te puedo contar la cochinita pero se te puede antojar. Y es como: cuando vaya a Mérida, tengo que probar la cochinita, ¿sí? Porque no puedes decir que estuviste en Mérida sin comer cochinita. ¿Sí me sigue? Es como no puedes decir que eres de Horizonte y estos distintivos que hablamos no los has vivido. ¿Sí me vas siguiendo? No puede ser que estés viniendo a una iglesia que para ti es el edificio y tú esto no lo estés experimentando. Mi deseo es que al escuchar: wow, aquí dependen de Dios. Oye, aquí extienden el reino de Dios. Aquí viven miembros unos con otros. Aquí se van edificando en la palabra, son educados. Y lo que acabamos de mencionar, damos generosa. Wow, yo quiero experimentar eso. Mi intención es que en este punto ya se te empiece a hacer agua a la boca y decir: ¿a poco eso lo puedo experimentar? Sí, sí puedes. Pero tienes que saber cómo puedes empezar a experimentar. Y para eso quiero servirte para mostrarte cómo puedes comenzar a experimentar esto. Va a aparecer en pantalla lo que nosotros hemos diseñado como iglesia. Abner Flores y otro equipo de hermanos aquí en la iglesia, junto con Pastor Gadiel, Pastor Phil, han hecho un trabajo de diseñar una ruta que le hemos llamado la ruta siguiendo a Jesús. Incluso si lo ves así medio visquito, ya es una S. ¿Te diste cuenta? Porque lo que queremos es que tú sigas a Jesús, crezcas en tu fe en Jesús. Y te lo voy a mencionar: si tú estás llegando hoy por primera vez a la iglesia, para ti el inicio es bienvenida. Que tú puedas ser recibido, que te podamos conocer, conectar contigo, tener tus datos, poder invitarte a integrarte a la iglesia. Y el primer paso después de la bienvenida es conociéndonos. Aclaro, bienvenida no solo es para la gente que a lo mejor hoy decide entregar su vida a Cristo. Bienvenida es para ti que vienes de a lo mejor de otra iglesia, que estás buscando. Queremos conocerte. Para ti también es la bienvenida. No solo es para aquellos que hoy se van con un vasito azul de bienvenida, no. Si tú has estado viniendo pero no has pasado por la bienvenida, hazte un favor, pasa. Queremos conocerte. Porque ya me pasó en el ayuno y oración, Se me acercaron: pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, es que llevo un mes aquí en la iglesia y nadie me ha conectado, y le escuché la media hora y después le dije: ¿y ya pasaste la bienvenida? Ah, no sabía que era para mí. Sí, es para ti. ¿Se entiende? Es bienvenida, queremos recibirte. Después sigue conociéndonos. El nombre lo dice todo, familia. ¿Qué va a pasar en conociéndonos? Nos conocemos. ¿Y de qué van a hablar? Nos vamos a conocer. ¿Y qué voy a experimentar?
Te van a conocer y tú vas a conocer otros. Pero lo más importante, vas a conocer quién es Jesús, qué ofrece y qué puedes disfrutar si decides creer en Él. Eso es conociéndonos. Después de esa etapa vas a pasar a llegando. Llegando ya vas a empezar a afianzar tu caminar con Cristo, a leer la Biblia, a orar, a poder empezar a desarrollar una comunión diaria con Dios. Después de caminar con Cristo vas a pasar a perteneciendo. Ahí te vas a empezar a afianzar, a entender cuál es nuestra misión como iglesia, cómo estamos constituidos, cuáles son los roles, cuál es tu parte, cuál es la responsabilidad de la iglesia y cómo puedes sumarte a esta visión de comunicar a Cristo a todos. Por eso decimos que somos una iglesia que confía en Cristo, conociéndonos, camina con Cristo llegando y queremos comunicar a Cristo perteneciendo a este reino al que Dios nos ha llamado. Te vas a afianzar en la etapa de membresía, que es algo que voy a explicar al final, y de ahí vas a empezar a hacer vida en comunidad, a disfrutar de esto que acabamos de presentar. Vuelvo a decirte, mi intención es que esto se te antoje. Por eso en la presentación he puesto fotos de grupos, de personas, porque esto es la iglesia, no es un edificio. La pregunta entonces sería, ¿y para quién es esto? ¿Para quién es esta ruta? Para todos. Algunos de ustedes se pueden identificar en cuál están. Yo estoy en llegando. Yo estoy ya en creciendo. Yo ya estoy en grupo de vida. Qué bueno. Para algunos tienes que empezar. Y eso nos da paso a nuestro tercer punto del sermón. Ya vimos qué es la iglesia, ¿te acuerdas? Ya dijimos qué hace la iglesia y ahora qué requiero para ser iglesia. Yo sí quiero esto. ¿Cómo le hago? Bueno, tenemos una módica cuota hoy por ser enero. No somos un centro comercial que tienes que afiliarte y pagar membresía. No somos eso. ¿Ok? Sí hay algo que tienes que hacer y se resume en una palabra: decisión. Nada más. Tienes que decidir. ¿Qué tienes que decidir? 3 cosas el día de hoy. Porque aquí podemos saber 3 tipos de personas. Y la primera decisión que tienes que tomar si tú quieres ser parte de la iglesia es decidir venir a Cristo. Porque la iglesia es el grupo de creyentes en Cristo. Si tú todavía no te has rendido a Cristo, todavía no has atendido esta invitación que Él te está haciendo, que Él ve la vida que tú vives, una vida de frustración, de pecado, que no te has satisfecho, que no estás pleno porque no estás viviendo para lo que Él te diseñó, esta vida que solo te va a llevar a una condenación eterna, y hoy entiendes que Dios te está llamando porque te ama, por su gracia te llama a una vida distinta, una vida en su reino, una vida para sus propósitos. Para ti hoy, la primera decisión que tendrías que tomar es: yo necesito venir a Cristo. Atender esa invitación. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que todos los que en Él creen y le reciben dejan de ser hijos de desobediencia y se convierten ahora en hijos de Dios. No es un grupo de personas perfectas la iglesia. Distamos mucho de eso. Pero somos pecadores perdonados por un Dios que nos amó y que hemos entendido que se dio en rescate por todos nosotros. Si tú te sabes pecador, calificas, ¿eh? Si tú sabes que necesitas de Dios, calificas. Y quiero enfatizártelo con algo que dice Marcos capítulo 2, versículo 17. Porque mira lo que Jesús dijo: ¿para qué vino? Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los que están enfermos. Si tú sabes que tu alma está enferma, tu corazón está roto, tu vida no está siendo como tendría que ser, por ti vino Jesús. Dice el versículo 17: no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? Pecadores. Todos los que estamos aquí, este versículo lo hemos hecho nuestro. Jesús me vino a buscar a mí que soy pecador. Y si tú entiendes esto, para ti es este primer llamado. Debes decidir buscar a Cristo. En un momento te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Pero el segundo llamado o la segunda decisión es para aquellos que puede que ya han conocido a Cristo, que ya han puesto su fe en Él, pero que a lo mejor vienes de otra iglesia donde puede que te han lastimado, puede que te peleaste, no sabemos, queremos conocerte. Puedes tomar hoy la decisión de empezar a hacer comunidad. Dejar a un lado tu individualismo y reconocer que tú solo no te las puedes, que tú solo te estás frustrando.
Salmo 133 para afianzar este concepto. Debes decidir vivir en comunidad, ya no andar solo. Mira lo que dice Salmo 139. Miren 33, versículo 1. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Este es un salmo espectacular. Por tiempo no lo vamos a desarrollar todo, pero quiero llamar tu atención a este primer versículo. Hace un llamado, miren. ¿Sabes cuál es la intención? Es como, hey, presta atención. Es como cuando estás caminando y alguien te grita, aguas, aguas. Es como, presta atención, que no te desvíes. ¿A qué tenemos que prestar atención? Versículo 1 dice, cuán bueno y cuán agradable es. Esta expresión es algo que es sumamente dulce, algo que es antojable. Se podría traducir algo que debe hacer que se te haga agua a la boca. Voy a hacer mi catarsis con ustedes para ilustrarlo. ¿Se puede? En Mérida hay un postre muy rico que se llama queso napolitano. ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Entonces ya saben qué es. Es riquísimo. No es un flan, por favor, no hagas esta comparación. No es un flan. Es queso napolitano, ¿ok? Lo vi, es como flan. No, entonces no ha sido a Mérida, ¿ok? Mi mamá hace un queso napolitano espectacular. Pero, de adolescente, sábado en la noche, entrábamos a la casa, después de jugar básquet, y veíamos ahí sobre la meseta un queso napolitano enfriándose. Y el olor, se te empezaba a hacer agua a la boca. Y de repente cuando querías agarrarlo, en el caso mío, venía mi mamá, saca la mano. Es para los hermanos de la iglesia. Por eso no me congrego en Mérida, tengo un rencor así. No es cierto. No. Pero qué gacho, que algo tan rico no lo puedas disfrutar. Lo que está diciendo aquí el salmista, esto es algo que si tú lo probaras, se te haría agua a la boca. ¿Qué se nos tendría que antojar? Versículo 1, los hermanos habitando juntos, ¿qué? En armonía. Y yo sé porque varios, pastor, ¿cuándo empiezan los grupos? Muchos ya están así de, ¿viste como los perritos a la mañana? Que están en la puerta nomás para que le abran la puerta y salgan corriendo. ¿Cuándo son los grupos? ¿Cuándo empiezan de vuelta? No es porque no se han visto, es que no es lo mismo verme en cantidad que estar en mi grupo, donde comparto, oro, hago comunidad. Es algo que se me tendría que hacer agua a la boca. Si tú escuchaste, van a empezar los grupos y, otra vez, híjole, no sé en qué grupo estás, ¿sí? Pero es algo que se te tendría que antojar. Que los hermanos habiten juntos, ¿qué? En armonía. Si tú eres que solo de los que se preocupa por ti nada más, híjole, tú no vas a vivir en comunidad. La comunidad son personas imperfectas, ciertamente. Son personas pecadoras, ciertamente. Pero que estamos siendo transformados por un Dios perfecto. Y tú y yo somos uno más. Ahora, si tú crees que eres muy perfecto y no puedes convivir con seres mortales como nosotros, híjole, no sé qué Jesús crees, porque ni Jesús hizo eso. Él siendo perfecto, ¿sabes con quién más convivía? Con los peores. Lo que más criticaron de Jesús es que siendo maestro, comía con publicanos y con pecadores. Ese concepto de comer es convivir, hacer comunidad. Jesús convivió con gente pecadora. Y te voy a compartir lo que hace un par de años atrás aprendí y me ha volado la cabeza, de pensar qué tenía Jesús, cómo hubiera sido su semblante, cómo hubieran sido sus expresiones, cómo hubiera sido su trato, que las peores personas pecadoras querían estar cerca de él. ¿Nunca has pensado eso? Y no se sentían señaladas, criticadas, se sentían amadas. Pregunta, familia, los que se relacionan contigo, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten amados? ¿O se sienten que lo estás viendo así como de que nomás no, porque no mandas un rayo, sino eres de los que la gente te sonríe, pero cuando te ven se les borra la sonrisa? Y yo sé, pastor, es la única cara que tengo, sí, hermano, pero puedes esforzarte. Sonríe. Jesús tenía algo que atraía a la gente. Qué hermoso sería que lo que nos distingue es que reflejamos ese Jesús y otros quieran acercarse a él. Y yo sé,
Hay muchas razones, hermanos, por las cuales no hacemos comunidad. Si tú eres de los que solo llega a la prédica porque a ti lo importante es el mensaje, no la iglesia, híjole, te lo estás perdiendo. Si tú eres de los que está terminando la alabanza y ya corres al estacionamiento porque si no se hace un caos allá afuera, híjole, tú te estás perdiendo habitar juntos en armonía. Pero no sea el cine, ¿verdad, familia? Ahí llegas bien temprano porque hay que ver los cortos. Y hay que quedarse hasta el final por los postítulos. No vaya a ser que me pierda de algo. Seamos sinceros. Hay cosas en las que no escatimamos tiempo. Y en esto que es tan bueno, que es tan agradable, no lo podemos estar perdiendo porque no estamos juntos en armonía. Te voy a contar mi experiencia, familia, porque te acabo de hablar de la ruta. Y yo sé, hay gente que, pastor, yo ya vengo de tal iglesia, ya tomé tal curso, yo ya era líder en tal cosa, tengo que empezar la ruta. Te voy a dar mi experiencia. ¿Sí? ¿Me permiten? Yo conocí a Cristo a mis 6 años. A mis 20 fui a un instituto bíblico donde estuve 3 años y 2 más como misionero. Llegué a México y caminé 12 años como misionero, encargado de muchas posiciones, tal vez en una institución Palabra y Vida, siendo misionero. 5 años estuve como pastor asociado en una iglesia en México y el 2023 llegué aquí a Querétaro y me integré a la ruta siguiendo a Jesús. Y empecé conociéndonos y me tocó un encargado. Es más, el encargado que me tocó a la segunda reunión pidió oración por mí porque pensó que era inconverso. Como yo no hablaba, como yo dejaba que los demás conversaran, cuando le preguntaron cómo te va en tu grupo, dijo, oren por un tal Roger. Yo creo que no conoce a Dios porque no participa. Te digo algo, no me sentí mal, al contrario dije, qué padre. Alguien que no me conoce se está preocupando porque yo conozca a Cristo. Sin saber quién soy, porque imagínate, si yo hubiera sido alguien que no conoce de Cristo, tenía a alguien que estaba preocupado porque yo sí lo conociera. Y ahí empecé a entender y a apreciar que eso es ser comunidad. Se empiezan a preocupar por ti. Y pasé llegando, perteneciendo y acabé la ruta. Después me viste empezando a servir y hoy ves que Dios me llamó para estar contigo sirviendo. Pero familia, no es empezar de cero, es integrarte a una familia. ¿Sí entiendes la diferencia? Es para ti. Y en tercer lugar, ¿cuál es el último llamado o decisión que debes tomar? Repito, si tú no eres iglesia es porque a lo mejor tienes que venir primero a Cristo. O a lo mejor tú ya conoces a Cristo y tienes que decidir vivir en comunidad, ya no estar aislado. Pero el tercer llamado que quiero hacer para terminar es para aquellos que ya viven en comunidad, pero tú todavía no estás ayudando a otros. Tienes que decidir velar por la comunidad. En mi casa yo tengo una regla, familia. Por si llegas a estar en mi casa un día y quieres visitarnos, con toda confianza. Te vamos a servir, te vamos a dar algo de comer si se puede. Y cuando terminemos de comer, por favor, haz algo. No te pares a lavar platos. Porque cuando yo vaya a tu casa, yo no quiero lavar platos. ¿Estamos claros? Aparte, tú eres mi invitado, ¿sí? Entonces, como invitado, yo te atiendo, yo te sirvo, porque tú eres invitado. En cambio, los que somos de casa, Fran, Natán, nosotros acomodamos, nosotros limpiamos, porque nosotros somos responsables de la casa. El invitado no. Si tú ya eres y esta es tu casa, ¿quién debe ser responsable por cuidar la casa? Nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo, pero déjame decirte, aún nos faltan manos, familia. Aún necesitamos manos para flechas, para anfitriones, para multimedia, para alabanza, para seguridad, para consejería, para la ruta, para limpieza, para librería, para atrio, necesitamos manos. Y si esta es tu casa, mi llamado para ti es intégrate al servicio. Empieza a velar por tu casa. ¿Se entiende el concepto? Porque hermanos, si esta es tu casa debemos ser responsables. Entonces, si ya lo estás haciendo, gloria a Dios por tu vida. Pero si tú eres de los que llevan 3 años en un grupo de vida y no estás en un ministerio, hoy debes decidir, híjole, creo que soy el nini de mi casa. Ya tengo que empezar a involucrarme. ¿Sí me voy a entender, verdad?
Entonces, te voy a invitar nada más a que inclines tu cabeza, porque ya el Señor nos ha dicho lo que tenemos que escuchar. Y quiero poner en pantalla las 3 decisiones que aquí a lo mejor tendrías que tomar. La primera es, si tú nos estás visitando y escuchas que yo no sabía que hay una comunidad que se ama, una comunidad en la que puedo ser parte, donde alguien va a cuidarme, donde yo puedo ser cuidado, donde, híjole, y yo siempre he estado solo. Es más, vengo de una familia disfuncional, me abandonaron y ahora encuentro que hay una familia nueva donde Dios puede ser mi padre, donde puedo tener una multitud de hermanos, donde puedo ser amado como soy y ayudarme. Y yo no sabía que esto existía. Tal vez para ti el primer llamado es, yo necesito ese Jesús del que están hablando. Yo necesito buscar ese Jesús. Y me gustaría leerte Isaías 55, 6 y 7 para ti. Porque Isaías 55, 6 y 7, si tú no tienes una relación con Jesús, para ti es este versículo. Jesús hoy dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado. No es casualidad que estés aquí. Dios quiere que tú le busques, que tú le llames. Versículo 7 dice, abandona el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. ¿Te acuerdas? Esta era la vida que teníamos. Vivíamos impíamente lejos de Dios, en pecado, haciendo cosas de las que nos avergonzamos. Arrepentimiento es abandona esto y vuélvete al Señor. Y el versículo dice, porque Él tendrá compasión, el Dios nuestro será amplio en perdonar. No te conozco, pero conozco a Dios. Y si pudo perdonar a un pecador como yo y como los que estamos aquí, Él también te puede perdonar a ti. Solo tienes que decir, quiero venir a Cristo. Entonces, con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados, por favor, ese es un primer llamado. Tú tienes que decidir qué vas a hacer con Jesús. Porque a lo mejor has escuchado de Él, a lo mejor sabes que existe, pero no te has relacionado con Él. Hoy Dios dice, solo llámame y yo voy a ser compasivo y amplio en perdonar. Si tú sabes que necesitas el perdón de Dios, salir de esta vida ordinaria y empezar a vivir esta vida extraordinaria que Dios tiene, ahí donde estás, dile, Jesús, yo quiero buscarte el día de hoy. Quiero tomar la decisión de venir a ti. Ahí con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados, dile eso. Ya estoy cansado de mi vida pasada. Quiero abandonar esa vida. Pero ocupo que tú me perdones, que tú me salves. No entiendo mucho, pero hoy entiendo que tú me amas y que tú me puedes perdonar. Y por favor, hazlo. Perdóname. La Biblia dice que si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que ese Jesús que murió en la cruz y fue sepultado, resucitó y está a la diestra de Dios y te está invitando, si tú reconoces eso, la Biblia dice que tú puedes ser salvo. Entonces, con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados, quisiera terminar esta primera parte preguntando si hay alguien aquí que hoy dice, yo necesito buscar a Jesús. Yo quiero venir a Él para que me perdone. Así, con la cabeza inclinada, me gustaría que levantes tu mano. Quisiera dar gracias a Dios por tu vida. Si tú hoy dices, yo quiero buscar a Jesús. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Un minutito más, gracias a Dios. No bajes tu mano, por favor, manténla arriba, que no te dé pena. Todos un día hicimos lo mismo que tú. Levantamos la mano diciendo, Señor, sálvanos. Y Él fue compasivo y nos perdonó. Ahí donde estás, déjame orar por ti. Señor, gracias por estas manos levantadas, porque hoy entienden que hay algo mejor que lo que han vivido hasta ahora, y es ser parte de tu familia, ser tu iglesia. Y hoy han decidido buscarte, abandonando ese pecado y decidiendo que tú les permitas una nueva vida. Y tú eres compasivo y amplio en perdonar, Señor. Mi oración por ellos es que puedan experimentar hoy tu perdón y que tú cierres con ellos este día esa decisión que han tomado, para que hoy puedan decir, yo soy alguien que ya cree en Jesús. Y eso ya empieza a ser el camino para integrarse a la iglesia, Señor, al menos en esta.
Padre, bendícelos. Los ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios por estas personas, familia. Quiero pedirte algo, ¿sí? Tú que levantaste la mano, hazme un favor y hazte un favor. Mostramos hace rato cómo puedes empezar a integrarte y es la bienvenida. Entonces, esos que levantaron la mano, ¿me puedes ayudar con algo? ¿Puedes ponerte de pie? Sí, que no te dé pena. Aquí al costado hay cartelitos verdes y blancos también. Acércate a alguien de esos carteles. Queremos conocerte, queremos darte la bienvenida y tenemos un regalo de Dios para ti, ¿sí? Entonces, por favor, ahí pide permiso. Acompaña a los que están con cartel blanco o cartel verde. Queremos darte la bienvenida y un regalito para ti. Con toda confianza, ahorita pueden salir. No sientan pena, es para ustedes eso, ¿sí? Si tú levantaste la mano, salte con toda confianza, acércate y te vamos a guiar. Ahí arriba, no sé si hay alguien, pero sí, aquí están también, con toda confianza. Para los que ya lo hicimos, por favor, vamos a poner en pantalla ahorita la ruta siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque si tú no te has integrado, para ti es próximo martes o próximo domingo. Comienza a integrarte en Conociéndonos. Ya te dije mi experiencia. No estás empezando de cero, estás empezando a conocer la familia a la que Dios te trajo. ¿Sí entiendes la diferencia? Si no te has integrado, para ti es Conociéndonos. Te esperamos próximo domingo 10:30 o el martes a las 7:30. Y si tú ya estás en alguno de ellos, adelante, sigue. Porque para ti entonces va a aparecer en pantalla un código QR. Si tú ya pasaste Conociéndonos, estás en llegando, perteneciendo, y tú hoy dices, estos distintivos yo los estoy viviendo, esta creo que es mi casa, te invitamos a que inicies el proceso de membresía. El QR es para que tú puedas llenar un formulario, nos pongamos en contacto contigo y empecemos este proceso de entrevistarte. ¿Por qué quieres ser miembro? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué crees? Si estamos de acuerdo y poder juntos ser iglesia. ¿Se entiende, familia? Y si tú ya has participado de esta ruta, anímate a ser un discípulo que haga más discípulos. Acércate a mesa de informes y diles, ¿cómo puedo servir? Porque en esta casa me han servido, pero yo quiero empezar a velar por mi casa. Déjame orar y terminando de orar, nos levantamos y alabamos a nuestro Dios. Señor, gracias porque sin merecerlo, viviendo en nuestras pasiones, en nuestros pecados, estando muertos, un día tú nos llamaste. Y hoy podemos decirte, Padre, gracias porque nos amaste tanto que diste a Jesús. Y por la fe en Él hoy podemos ser libres, salvos, perdonados, adoptados. Y Señor, tu iglesia te pertenece a ti. Tú eres la cabeza, Señor, nosotros solo somos el cuerpo. Y como cuerpo permítenos cuidarnos los unos a los otros y permítenos servirnos los unos a los otros. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Que tu Espíritu Santo haga en nuestro corazón lo que solo tú puedes hacer. Convicción para integrarnos o una convicción, Señor, para empezar a servir también. Señor, ayúdanos. A ti sea la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.